Hola, buenos días. Yo soy Óscar, amigo del equipo de Libreros Ochenteros y además junto con Carmen y Sara somos parte del equipo de la asociación Letras de Contestania. Y hoy venía a hablaros de 3 recomendaciones para estos días de confinamiento que espero que os parezcan interesantes. En primer lugar, quería hablaros de un libro que es un clásico en la actualidad, quizá un clásico que se ha revalorizado en los últimos años, que es el Walden de Henry David Thoreau. En este libro, Thoreau lo que hace es contar su experiencia real de pasar 2 años en la laguna Walden, muy cerca de su ciudad, Concord, en Massachusetts, y en esos 2 años trata de llevar a la práctica su filosofía trascendentalista de unión con la naturaleza, de desobediencia civil y una serie de conceptos que parece que nos vienen muy al pelo en la situación actual. La diferencia es que Thoreau se apartó voluntariamente para precisamente entrar en ese contacto con la naturaleza. Es un libro que bebe de fuentes tan antiguas como el budismo, como la filosofía oriental, incluso la filosofía griega, y podría ser un punto intermedio en una larga cadena que empieza en el siglo V a.C. y que en el siglo XX-XXI tiene epígonos un poco lamentables en los libros de autoayuda. El mérito de este libro, de Walden de Thoreau, es que fue el primero que expuso esta serie de ideas. El segundo libro del que os quería hablar es una novela no muy conocida, no entiendo por qué, porque me parece maravillosa, que es la novela dicho con todas las comillas del mundo, A Contrapelo, de Carl Joris Huysmans. Huysmans era un escritor que empezó su trayectoria literaria de la mano de su amigo Émile Zola en el naturalismo, del que pronto se apartó y que incluso llevó al enfrentamiento personal entre ambos, entre Huysmans y Zola. La novela Contrapelo trata en este caso no sé si llamarlo peripecia, porque en realidad no pasa nada. Es una novela sin apenas trama argumental. El pequeño hilo de la obra es un caballero que se llama Des Esseintes, cultivado, con una muy buena educación, con una situación económica envidiable, que, hastiado de su vida mundana y del resto de sus congéneres, decide apartarse, pero a diferencia de lo que hizo Thoreau en su Walden, que fue irse al monte y construir con sus propias manos una cabaña, Des Esseintes se retira a una mansión familiar en un bosque. En este bosque empieza a hacer experimentos esteticistas, a decorar las habitaciones, a dar instrucciones a su servicio en cuanto a cómo deben de ser las comidas, los cubiertos. Llega hasta el extremo de encargar a un joyero que engarce el caparazón de una tortuga que tiene, lo engarce de joyas y de oro, que tiene un final un poco trágico para el animal, y la novela termina desencantada, con una vuelta a la sociedad, porque llega a la conclusión de que ese apartamiento no le sirve en el sentido de que él es el único que puede apreciar esa belleza. Una novela pesimista, pero sinceramente es una delicia de leer. A mí me pareció maravilloso, la recomiendo mucho. Y por último, para no recomendar solo libros en los que no pasa nada, aunque confieso que son algunos de los que más me gustan, os quiero hablar de una novela más actual, de principios de este siglo. Se titula La estratagema, de la escritora búlgara Leah Cohen. Esta novela es a medio camino entre novela policíaca, novela de espías, novela de amor. Trata el tema de las consecuencias que en las sociedades del este tuvo el nazismo,
y sobre todo la exclusión social a la que se vio sometido el pueblo judío y cómo esa exclusión social, esas injusticias se vieron perpetuadas por los regímenes comunistas e incluso por las sociedades actuales derivadas o emanadas de ese comunismo. Trata de la peripecia de una serie de personas, hijas y nietas de los que sufrieron el nazismo o el prenazismo antes de la Segunda Guerra Mundial, y cómo intentan encontrar una fortuna escondida a lo largo de diferentes países, épocas y personas, y cómo las vidas de unos y otros se entrecruzan, se entrelazan, creando un texto muy ameno y muy interesante, porque nos muestra una realidad de la que conocemos más bien poco, al menos en esta parte de Europa. Bueno, espero que estas recomendaciones os hayan despertado la curiosidad y que os acerquéis a estos libros. Ya sabéis que en la librería 80 Mundos, en cuanto todo vuelva a la normalidad, podréis encontrarlas y podréis disfrutarlas. Hasta otra.